Dice su palabra: con él estaré yo en la angustia. Lo guardaré, lo saciaré de larga vida. Le mostraré mi salvación. Aquel que confía en él, se esconde en él y espera en él. Bueno, vamos a la palabra de Dios inmediatamente. Quiero retomar el camino comenzado desde hace algunos meses. Me he detenido por meses ya, enfocado en cómo el Señor Jesús desarrolló a sus discípulos. Lo que Jesús le enseñó a sus discípulos es importante que nosotros lo conozcamos, porque el discipulado, que es un proceso de transformación, está basado en un conocimiento o en información que cambia la vida de las personas que la aplican en su vida. Así que vamos a ir al libro de Juan o Evangelio de Juan, capítulo 14. Hermano Darío, bajémosle un poquito, por favor. Vamos a ir al Evangelio de Juan 14, leemos desde el verso 1 hasta el verso 5, y vamos a aprender como punto número 24 de mi serie, que Jesús le enseñó a los discípulos sobre el arrebatamiento de la iglesia. Ese es un tema un poco controversial que divide a la iglesia evangélica, divide los diferentes, por causa de las diferentes posiciones en cuanto al arrebatamiento. Y vamos a examinarlo en esta mañana para que usted pueda ubicarse y usted pueda compartir con otros esas verdades de la palabra de Dios. Yo compartí que el número 23 de la secuencia era que Jesús enseñó a guardar los mandamientos de la manera real. O sea, la interpretación correcta de los mandamientos, aplicándolos en el sentido que deberían de tener. Ahora entonces vamos al número 24 y el enfoque es: Jesús enseñó sobre el arrebatamiento de la iglesia. Juan capítulo 14, verso 1 dice así: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y preparo lugar, vendré otra vez y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Oramos. Padre celestial, te damos las gracias por la libertad que tenemos de reunirnos, el privilegio que tenemos de invocar tu nombre, este privilegio de gozarnos, alabándote, adorándote, bendiciendo tu nombre, reconociendo tu grandeza, tu dominio, tu majestad, sabiendo que tú reinas, que tú eres el que da vida, el que da aliento y todas las cosas. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos por todo el bien que hemos recibido, y en esta hora pidiéndote que hables a nuestros corazones, reveles tu palabra, nos afirmes en nuestra fe, nos establezcas y nos capacites para compartir con otros la esperanza que nos ha sido dada. En el nombre precioso de Jesús oramos, dándote la gracia, dándote la gloria, bendiciendo tu nombre y pidiendo tu manifestación en nuestra vida, dándonos inteligencia, sabiduría y revelación de tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos y te damos la gracia, Señor. Amén. El arrebatamiento de la iglesia es una doctrina que divide a las iglesias evangélicas, debido a que hay diferentes corrientes basados en las interpretaciones de algunos pasajes, y este es uno de ellos donde nosotros vamos a aprender y a sustentarnos en el hecho de que Jesús enseñó no solamente sobre la segunda venida, que tiene que ver con el reino establecido en la tierra, sino que él habló de este evento que se llama el arrebatamiento, y más conocido erróneamente por la mayor parte de creyentes como el rapto. Y el rapto es la palabra que se utiliza, aunque es incorrecta, porque un rapto es un secuestro. Más bien tenemos que entender acerca del arrebatamiento de la iglesia, del cual curiosamente en los círculos de la nueva era se enfoca que van a venir naves extraterrestres y se van a llevar a millones de seres humanos de la tierra.
Pero Jesús habló acerca de que él habría de ir al Padre, iba a preparar lugar en la casa del Padre, iba a regresar después de que hubiera preparado lugar para tomar a los suyos y llevárselos. Entonces podemos establecer este fundamento claro y firme. Jesús enseñó sobre el arrebatamiento. Pero la iglesia evangélica está dividida porque resulta que esta doctrina, así bien clara y bien enfocada sobre el arrebatamiento, se desarrolló o tomó fuerza particularmente en el año 1830, cuando un ministro evangélico llamado John Darby desarrolló lo que se conoce como el dispensacionalismo. Un esquema donde nos ubica en el tiempo desde Adán hasta el tiempo del Señor Jesucristo y va estableciendo el período de la inocencia, el período de la ley, el período de la gracia y luego el milenio. Y de esa manera se cubre una existencia de la humanidad de 7,000 años sobre la tierra, ahorita van 6, y se coloca el período de la gran tribulación como el período previo al establecimiento del reino, el cual va a terminar con la segunda venida de Cristo para establecer el reino sobre la tierra. Entonces, debido a que este ministro llamado John Darby desarrolló de una manera bien clara lo que se conoce como el dispensacionalismo, la doctrina del arrebatamiento tomó mayor fuerza. Entonces, algunas iglesias evangélicas, que son pocas por cierto, sostienen la idea de que la iglesia se va a quedar en la gran tribulación, que la iglesia va a entrar en un tiempo de caos, de hambre, de guerra, de escasez, de muerte, y que repentinamente el Señor va a venir para establecer el reino sobre la tierra y que se van a cumplir 1,000 años del reino de Cristo sobre la tierra antes de entrar en la eternidad. Pero la mayor parte de cristianos evangélicos creemos que antes de que comience la gran tribulación, que son 7 años, la iglesia habrá de ser arrebatada. Y que Jesús está hablando de eso en este pasaje. Ahora es importante entender el trasfondo, porque resulta que los judíos no tienen ni idea sobre este tema, porque ellos rechazan el Nuevo Testamento. Para los judíos, el reino tiene que ser restaurado. Y podemos leer sobre esto en Hechos capítulo 1, versículo 6. Aún los discípulos del Señor Jesucristo, habiendo el Señor resucitado y habiéndose manifestado visiblemente, le preguntaron, ahora que Él ya estaba resucitado, le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los judíos hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías. Los judíos hasta el día de hoy siguen esperando que el reino que llegó a su máxima gloria en el tiempo de Salomón pueda ser restablecido sobre la tierra, porque los profetas hablaron sobre esto, que Sión será cabeza de naciones, Jerusalén va a ser puesta en alto como gobierno mundial. Entonces, todo lo que está relacionado con Israel, las profecías dadas a Israel, siendo levantados como nación y el reino de Dios establecido allí en Israel, es algo que nos conecta a nosotros como gentiles con las revelaciones del Nuevo Testamento. Pero los judíos, como no recibieron a Jesús como Mesías, siguen esperando que surja un libertador así tipo Gedeón, que surja un nuevo libertador así como en el tiempo de los jueces, que tendría que ser un líder militar para poder guiarlos y tomar el dominio sobre los árabes, sobre los palestinos, sobre todos los que están rodeando la nación de Israel, derrotarlos y levantarse en el reino nuevamente. Porque no saben que hubo un cambio en el enfoque de la manera en que Dios va a establecer el reino. Entonces, como los judíos no tienen ni idea sobre este tema, sino que solamente esperan que el Mesías venga y el reino sea establecido, muchas iglesias evangélicas se adhieren a ese pensamiento de que la iglesia continuará en la tierra. Vienen más guerras, vienen más pestes, viene más hambre, cambios climáticos, una serie de trastornos en el mundo, y que gradualmente esto se va a poner peor en el mundo, entrar a la gran tribulación, y después de la gran tribulación repentinamente aparece el Hijo del Hombre para poder establecer su reino sobre la tierra. Muchas iglesias evangélicas se apegan a esa idea de los judíos, con la única diferencia
de que creen que los gentiles van a ser incluidos y que no solamente los judíos van a ser parte del reino. Esta doctrina enfoca a los cristianos que creen que no hay arrebatamiento a esperar la segunda venida de Cristo, argumentando que en realidad en la Biblia no se habla de 3 venidas. Y eso es lo que vamos a enfocar en esta mañana. Así que comencemos separando lo que es la segunda venida de Cristo para establecer el reino sobre la tierra de lo que es el evento del arrebatamiento del cual el Señor Jesús habló en Juan 14. Leo de nuevo el mismo pasaje, pero ahora en la versión Peshitta en español. Juan 14:1 dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy a prepararles lugar, regresaré y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Si nosotros prestamos atención a la declaración que el Señor Jesús hizo, Él está hablando acá no del reino en la tierra, sino de gente siendo sacada de la tierra. ¿Cuántos ya observaron eso en el pasaje? Amén. ¿Alguien está aquí esta mañana? Jesús no está hablando aquí como en Mateo 24 de su venida, de las señales que van a manifestarse y del establecimiento del reino sobre la tierra. No, Jesús está hablando de una casa que tiene muchas moradas. ¿Cuál es esa casa? La casa del Padre. Jesús está hablando acerca de que Él va a ir a la casa del Padre. Jesús está diciendo que Él va a ir a preparar lugar, a preparar las moradas. Y Jesús está diciendo que cuando prepare el lugar, Él va a volver para tomar a sus discípulos y llevarlos con Él. ¿Cuántos entienden que eso es lo que dice este pasaje? No necesitamos torcerlo, cambiarlo, sino simplemente leer lo que Jesús está diciendo. Y esa es la base de la meditación de esta mañana. Jesús le enseñó a sus discípulos sobre el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué es tan importante entender esto y conocer las bases bíblicas? Porque en algún momento usted se va a encontrar algún creyente que le han enseñado que la iglesia se queda en la gran tribulación. Y usted tiene que tener el conocimiento bíblico y decirle: oiga, un momento. Jesús enseñó que Él iba a ir a preparar lugar. Jesús enseñó que Él volvería y que Él tomaría a los suyos y se los llevaría. Entonces, si Jesús enseñó eso, no podemos anularlo y sostener que tenemos que esperar su segunda venida para el establecimiento del reino. Porque Él habló acerca de estas personas siendo tomadas, siendo sacadas del mundo. Y tenemos que entender por qué. Ahora, en el verso 28 del mismo evangelio de Juan, Jesús aclaró un poco la idea para que quede de una manera más firme el pensamiento que Él trató de transmitirle a los discípulos. Verso 28 de Juan, Jesús les dijo: habéis oído que les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se hubieran regocijado, porque les he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces Jesús está hablando de ir a la casa del Padre. Jesús está hablando de subir para encontrarse con el Padre. Jesús está hablando de regresar de la casa del Padre para efectuar este evento llamado el arrebatamiento. Entonces, en este texto que se encuentra en el mismo capítulo de Juan, confirmamos la idea de que el Señor acá está hablando de su ascensión al cielo y de su regreso a la tierra, pero no para quedarse, como vamos a examinarlo en otros pasajes. Jesús está hablando de ir al cielo, a la casa del Padre, preparar el lugar para los discípulos y regresar con ellos a la casa del Padre. Nosotros tenemos que entender algo que cubrimos en la enseñanza de escatología, que es un poco complicado, aunque al mismo tiempo simple de entender, que la segunda venida de Cristo es un evento en el cual Dios va a poner fin a los 7 años de la gran tribulación. 7 años de sufrimientos en la tierra, 7 años donde habrá caos, habrá mortandad, habrá hambruna, habrá sequía, el calor del sol se va a incrementar, incluso habrá operación demoníaca.
Entonces la segunda venida de Cristo es el final de los 7 años de la gran tribulación. Y con el final de la gran tribulación y la venida de Cristo se marca el inicio del reino milenial. Entonces hay que estar claros en entender que la segunda venida de Cristo es como rey, como está en Apocalipsis 19. Él viene montado en un caballo blanco, dice la palabra, venciendo. Él viene con la vara de hierro para juzgar a las naciones. Él viene para defender a Israel, que no sea destruido. Él viene para poder establecer su reino sobre la tierra. La segunda venida de Cristo es un tema que está cubierto en la palabra de una manera bien amplia. Y por eso es que ignorando lo que Jesús dijo en Juan 14 y lo que el apóstol Pablo recibió como revelación para la iglesia, existen algunas congregaciones evangélicas que se apegan a la idea de que no hay arrebatamiento, solamente segunda venida. Pero esta mañana vamos a examinar las bases para que usted esté seguro que podemos esperar de los cielos la manifestación gloriosa de nuestro Rey y Salvador Jesucristo para levantarnos, para librarnos de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. La segunda venida de Cristo es un evento que podemos entender que está mencionado incluso en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Por eso es que yo le he dicho con toda verdad que nosotros no podemos evangelizar a la gente diciéndole ¿dónde usted va a pasar la eternidad si se muere hoy? ¿En el cielo o en el infierno? Porque nadie va a pasar la eternidad en el cielo. El reino de Dios viene a la tierra. Y aunque los creyentes vamos temporalmente, si morimos, a la presencia del Señor, y a través del arrebatamiento también habremos de ir a la presencia del Señor, el reino va a ser traído a la tierra. Entonces la eternidad será en la tierra. Es algo que hay que tener bien claro en nuestra mente. La segunda venida de Cristo es un evento también del cual los profetas como Isaías describieron un montón de detalles. Hablaron de la restauración de la tierra. La tierra va a ser restablecida como en el principio, en el paraíso. Y se nos habla del león y el cordero, de un niño jugando con un áspid, porque toda la maldición va a ser erradicada y Dios va a traer un cambio que la Biblia llama cielos nuevos y tierra nueva. La segunda venida de Cristo para establecer el reino también se menciona en los libros como en el de Daniel. En Daniel se habla que el reino de Dios viene para relevar y remover los reinos humanos. Y que va a ser un reino inamovible, va a ser un reino eterno. Entonces, como cristianos evangélicos tenemos que estar claros en esto. El reino de Dios se ha acercado desde el momento en que el Señor Jesucristo vino a la tierra. Y Él vino predicando eso. Arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Pero hace falta el establecimiento del reino. Y el establecimiento del reino incluye que la nueva Jerusalén descienda del cielo. Porque todo reino tiene que tener ciudadanos, leyes, un rey y una ciudad. Entonces el establecimiento del reino de Dios en la tierra está comenzando con los ciudadanos. ¿Cuántos tienen la ciudadanía celestial aquí? Ahora, ¿cuántos tienen a un rey que se llama Jesús? ¿Cuántos conocen las leyes del rey? Está en la palabra. Hace falta que la ciudad descienda. Un reino tiene esos 4 elementos: ciudadanos, leyes, ciudad y rey. Entonces el reino de Dios en la tierra es una doctrina fundamental que todos tendríamos que conocer. Pero antes de que el reino se establezca, están esos 7 años atrás llamados la gran tribulación. Y antes de que la gran tribulación comience en la tierra, está ubicado este evento llamado el arrebatamiento de la iglesia. Entonces en su mente usted tiene que tenerlo claro de esta manera. Hace unos 2000 años Jesús vivió en la tierra, murió por nuestros pecados, resucitó y Él habló acerca de que Él habría de volver. Él habló, en los evangelios está registrado, en Mateo, en Marcos, en Lucas. Él habló del reino que había de ser establecido. Pero en Juan, Jesús habló del arrebatamiento de la iglesia.
Jesús habló de ese evento previo a la gran tribulación, previo al establecimiento del reino, y nosotros tenemos que manejar estas escrituras a fin de poder fundamentar nuestra fe y compartir con otros la esperanza que nos ha sido dada. Es en Marcos capítulo 13, verso 26, que Jesús, hablando acerca de su segunda venida, dijo: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Pero es en Lucas 17:30 que se registra en el pasaje paralelo, cuando él dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Son escrituras que nos hablan de la segunda venida de Cristo para establecer el reino literalmente sobre la tierra. Pero Juan 14 no está hablando de traer el reino a la tierra, sino de tomar personas para llevarlas a la casa del Padre. ¿Cuántos estamos claros ya en cuanto a eso? Ok, Mateo 24:30 es el otro pasaje, porque son las escrituras paralelas. Marcos 13, Lucas 17. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, 3 evangelistas hablan acerca del reino siendo establecido. 3 evangelistas hablan acerca de la segunda venida de Cristo, lo cual es un hecho innegable para establecer el reino. Pero Juan nos habla del arrebatamiento. Juan no está hablando del reino viniendo a la tierra. Juan no está hablando del Hijo del Hombre viniendo a tomar el control, el dominio, o tomando el reino y haciendo visible el reino de Dios en la tierra. Juan está hablando de ese evento en el cual la iglesia tiene que ser sacada de la tierra con un propósito particular. La gran tribulación es un tiempo con el cual Dios va a probar a los moradores de la tierra. Pero la gran tribulación también es un tiempo de juicio sobre Israel. Porque la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y nosotros tenemos un mejor pacto que el pacto que tiene Israel. A Israel le fue prometida la tierra perpetuamente y para siempre. Pero a nosotros se nos ha ofrecido una ciudadanía celestial. Nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida el día que confesamos a Jesús como Señor. Eso es lo que dice la palabra, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, cuando alguien se convierte, cuando alguien confiesa a Jesús como su Señor, cuando alguien comienza a depender de Él, poniendo su confianza en Él, su fe en Él, sabiendo que Él murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar, le confiesa como su Señor, hay un cambio internamente que se llama el nuevo nacimiento. Hay un registro en el libro de la vida del Cordero, porque el nombre de esa persona es inscrito ahí. Y a partir de ahí lo que se espera es que nosotros andemos en vida nueva por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces nosotros como iglesia alrededor del mundo, la iglesia universal tiene un mejor pacto. Y parte de ese mejor pacto es que mientras Israel entra en los 7 años de gran tribulación, el anticristo se manifiesta, operación demoníaca, grandes cambios en el mundo, caos, guerras, enfermedad, diferentes formas de morirse. La iglesia tiene que ser sacada durante esos 7 años para ser guardada de todos los sufrimientos que vienen sobre la tierra. Por eso es bueno pensar que, mire, por más difícil que se ponga nuestra existencia aquí, limitaciones económicas, enfermedades, diferentes problemas, diferentes situaciones que nos oprimen y que están fuera de nuestro control, sepamos que sobre la tierra viene, como dice el Señor Jesús en Mateo 24, una gran tribulación la cual no ha habido jamás sobre la tierra. Si usted quiere aprender más sobre la gran tribulación, tiene que leer el libro de Apocalipsis. A partir del capítulo 6, hasta allá por el capítulo 18. Si quiere comprender un poco más sobre la secuencia de la gran tribulación, lea Mateo 24 y Mateo 25. Ahí Jesús habla claramente, porque los discípulos le dijeron, Señor, le dijeron,
¿qué señal habrá de tu venida? Y entonces Jesús se puso a explicarles de la guerra, de las pestes, de los terremotos, de los engañadores. Vendrán falsos cristos. Lo que nosotros hemos vivido, viendo sectas levantarse, líderes religiosos engañando gente, terremotos, pestes, que de repente aparece la idea ahí, viene otro virus de China. Es algo que es el cumplimiento de lo que está escrito en la palabra. Entonces Jesús habló sobre todo eso. Pero Jesús también habló entonces de que la iglesia habrá de ser sacada. ¿Alguien se alegra por eso? ¿Alguien de veras se goza, hermano? De que la iglesia va a ser sacada para ser librada de ese tiempo de gran tribulación que viene sobre la tierra. Entonces nosotros tenemos que entender que de los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, se habla claramente del Hijo del Hombre viniendo para establecer el reino. Pero en Juan, Jesús habló claramente de él yendo a la casa del Padre a preparar lugar, regresando para poder tomar a los discípulos y llevárselos con él. ¿Estamos claros, iglesia? Amén. Ahora entonces entendamos lo siguiente. La vida del Señor Jesucristo, el tiempo de vida, su ministerio y el ministerio de los 12 apóstoles fue un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Un tiempo un poco difícil porque es como una conexión. Y durante ese tiempo el énfasis principalmente era Israel. Jesús vino a la casa de Israel. De hecho, el evangelio fue predicado primero en Israel. Y Jesús le dijo a los discípulos que tenían que ser testigos en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Porque el evangelio vino primeramente a la descendencia de Abraham, para que ellos entendieran el cambio de pacto sellado con la sangre de Jesucristo y ya no con sangre de animales. Pero los judíos solamente hubo un pequeño porcentaje que se convirtió y que creyó que Jesús era el Mesías. El resto, la mayoría lo rechazaron. Lo consideraron un impostor, lo consideraron un traidor, lo consideraron alguien opositor al sistema religioso y por eso lo rechazaron. Entonces el evangelio posteriormente comienza a ser llevado a Asia y particularmente la palabra dice que al apóstol Pablo se le encomendó el apostolado a los gentiles. Mientras Pedro se quedó predicando en Israel, a Pablo se le encomendó que fuera a predicar el evangelio a las demás naciones y el evangelio comenzó a regarse. Pablo mismo dice que él llenó Asia con la predicación del evangelio, plantando iglesias. Por eso es que usted encuentra la carta a los Corintios, encuentra la carta a Éfeso o a los Efesios, a los Colosenses, porque Pablo se movilizó como el apóstol de los gentiles para llevar el mensaje de que solo en Cristo hay salvación. Que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y no hay otra forma de llegar al Padre sino a través de Él. Entonces la iglesia creció en el lado de los gentiles, mientras que en el lado de los judíos solo hubo un pequeño remanente que creyó en el Señor. Bajo este enfoque podemos decir con toda verdad, la iglesia no es romana, la iglesia es judía y un judío es el Salvador del mundo y así lo registra la palabra. Entonces el asunto es entender que al apóstol Pablo, como el apóstol a los gentiles, Dios le da la revelación sobre el arrebatamiento. Jesús no habló mucho sobre el arrebatamiento, excepto aquí en Juan, porque el enfoque era Israel. Pero luego vemos cómo en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribe prácticamente una tercera parte de todo el Nuevo Testamento con sus cartas. Porque él recibe toda la doctrina sobre la cual se fundamenta la vida y las revelaciones de Dios para la iglesia. Así que tenemos que irnos a lo que el apóstol Pablo escribió para poder entender o confirmar de qué es lo que Jesús habló. Le dije que en algún momento usted se va a encontrar con algún creyente que ha sido enseñado que la iglesia se queda en la gran tribulación. Y usted tiene que tener claridad y decirle, no, mire, si usted cree que la iglesia se va a quedar en la gran tribulación, explíqueme qué quiso decir Jesús en Juan 14. Es la primera pregunta que usted tiene que hacerle a alguien.
Dígame cómo usted interpreta esto. Aquí Jesús no está hablando de su venida a la tierra para establecer el reino. Él está hablando de venir a recoger personas y llevárselas a la casa del Padre. Primer pregunta que usted tiene que hacerle a cualquiera, porque existen muchos que se levantan como burladores y dicen, es que hay unos evangélicos, dice, que creen en el rapto secreto, dice, y se burlan. ¿Sabe? El conocimiento de esto, del arrebatamiento, es en cierta manera tan amplio que aún hasta en esa serie de muñequitos llamados Los Simpson hay un capítulo donde la gente es arrebatada y el Homero, creo que se llama el fulano que es principal ahí de la caricatura, está afligido porque se quedó. Hay películas también hechas de nivel de producción tremendo, Dejados Atrás se llama, es una versión en inglés, Left Behind, que nos habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados en eso. Vivimos esperando que el Señor se manifieste para levantar a la iglesia. Porque el día en que el Señor se manifieste para levantar a la iglesia, van a suceder dos cosas. Los muertos en Cristo van a resucitar y los vivos vamos a ser transformados. Y esos son eventos que no tienen nada que ver con la segunda venida y el establecimiento del reino. Entonces, para mí resulta sumamente interesante, enriquecedor, comprender todo esto. Porque es parte de la doctrina evangélica que nosotros tenemos que conocer. Entonces, muchos se burlan de ese arrebatamiento secreto. Pero Pablo recibió la revelación sobre esto. Y cuando ese evento se dé, los muertos van a resucitar. Los vivos van a ser transformados, van a ser glorificados y se dará un arrebatamiento de ambos para encontrar al Señor en el aire. Leámoslo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Y esta es la segunda pregunta que usted tiene que hacerle a cualquiera que le diga, o sea que usted es de los que creen en el arrebatamiento secreto. La segunda pregunta es, explíqueme qué significa 1 de Tesalonicenses 4:14, donde la Biblia dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen eso? ¿Cuántos de verdad creen que Él está vivo? Vivo está, Él está vivo y Él volverá. Dice la palabra que es necesario que Él sea retenido en los cielos hasta el cumplimiento de los tiempos, de los propósitos, de los planes que Dios tiene, entre los cuales está darle tiempo a la gente que se arrepienta y que lleguen a ser salvos. Dice entonces el apóstol Pablo, si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Oiga esto, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿De dónde los va a traer? Es que los muertos en Cristo están en la presencia de Dios. Y no están dormidos, están conscientes. Los espíritus de los muertos están en la presencia de Dios. Y Dios los traerá con Jesús. ¿Para qué? Para que reciban nuevos cuerpos. La muerte es la separación del espíritu y del alma del cuerpo. El cuerpo queda inerte, queda sin vida y comienza a descomponerse desde el momento mismo que el espíritu sale, que una persona deja de respirar. Entonces, el cuerpo se descompone, se desintegra y en la resurrección lo que va a suceder es un evento contrario. Dios va a recrear cuerpos nuevos, glorificados, para que los espíritus de aquellos que están en su presencia, que fueron salvados, puedan resucitar. Y de eso es de lo que el apóstol Pablo habla. En el verso 15 dice, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos anticiparemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia habla de los muertos en Cristo
los que murieron en Cristo, los que murieron conectados por la fe, los que murieron siendo parte del cuerpo de Cristo. Y la Biblia habla de los que murieron sin Cristo, sin esperanza, los que murieron sin el conocimiento del Evangelio, los que no nacieron de nuevo. Pero dice aquí el apóstol Pablo que los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol Pablo creía de que la manifestación del Señor habría de ser pronto. Y esto nos revela algo. Nadie sabe todo de la Biblia. Ni aún el apóstol Pablo, que tuvo grandes revelaciones. Él creyó equivocadamente que él iba a experimentar la transformación. Y él escribió: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo entonces comienza a establecer y a fundamentar la doctrina del arrebatamiento, explicando que el Señor Jesús habrá de venir. Está conectando lo que Jesús dijo, que Él, después de preparar lugar, habría de regresar. Ahora, entendamos con ese preparar lugar no como algo físico, como cuando nosotros arreglamos una habitación, que haya una cama limpia, que haya energía y que hayan las cosas que alguien pudiera necesitar para hospedarse. Sino que en el caso del Señor, preparar lugar era que a través de su sacrificio, a través de su sangre derramada, a través de la purificación de todas las cosas en los cielos, Él pudiera hacer accesible el camino para que nosotros lleguemos a la presencia del Padre. Entonces ahora, quienes llegan a las moradas, primeramente, son los creyentes que mueren en Cristo. Pero el Señor Jesús habló acerca de traer, de venir, por así decirlo, para poder levantar a los creyentes vivos. Y ahora Pablo está hablando de eso en detalle. Entonces nosotros podemos ver acá que el apóstol Pablo comienza a hablar de un orden. Verso 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Jesús dijo: aquí viene la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los sepulcros se van a abrir. Para nosotros, hermano, hay muchas cosas en la Biblia que pueden quedar fuera de nuestra mente. Por ejemplo, que exista una ciudad en los cielos y que esa ciudad va a descender. Como que es más fácil creer, ¿verdad? Y en el caso del mundo, en una nave espacial gigantesca que pueda venir de otro mundo y con seres galácticos que están adelantados en cuanto a la ciencia. Pensar que una ciudad va a descender. Para nosotros no deja de quedar nuestra mente corta, nuestra imaginación, o al menos la mía. ¿Cómo será nuestro cuerpo glorificado? Si encontramos figuras en la Biblia, por ejemplo, dice la palabra que Moisés, cuando bajó del monte, su rostro resplandecía. Moisés bajó con su rostro resplandeciente por haber estado en la presencia de Dios. Luego, en el caso del Señor Jesús, cuando se transfiguró, dice que aún Él mismo fue vestido con ropa blanca. Se transfiguró delante de Juan, de Jacobo y de Pedro, anticipando la gloria, la manifestación de la gloria. Ahora, Pablo habla acerca de esa glorificación en el capítulo 15 de Corintios. Ya vamos a ir ahí. Pero entendamos la secuencia. El Señor viene porque ya preparó lugar por su sangre que ha sido derramada, habiéndonos justificado por medio de la fe. Él nos ha reconciliado con el Padre por medio de su muerte. Entonces el lugar está preparado. Pero Él va a venir para levantar a los creyentes. Ahora, cuando el Señor venga para levantar a los creyentes, sangre y carne no puede heredar el reino de los cielos. Entonces nuestro cuerpo tiene que ser transformado, tiene que ser glorificado. Pablo habla de esto en Corintios 15, que esto mortal tiene que ser vestido de inmortalidad. Esto corruptible tiene que vestirse de incorruptibilidad. Es tremendo, hermano, pero nuestro cuerpo, del cual nos gloriamos muchas veces, y particularmente mientras estamos jóvenes, guapos y fuertes y ágiles, es tan débil. Tan débil es nuestro cuerpo. Tan inútil, hermano, que un triste zancudo moribundo puede causarle una gran roncha que después se le infecta.
Es tan, pero tan débil nuestro cuerpo, hermano, que un golpe nos crea una inflamación, un daño, una lesión con el cual vivimos ahí con la marca por el resto de nuestra vida. Nuestro cuerpo habrá de ser glorificado. Y Pablo habla acerca de esa glorificación. Pero entendamos el orden para que lo sustentemos posteriormente en Corintios 15. El Señor mismo, estoy en el verso 16, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, Pablo obvia en esta narración la transformación y dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Observe esa frase, porque no hay tres venidas de Cristo, solo hay dos, porque esta no es venida. ¿Dónde la iglesia se reúne con el Señor? En el aire. Entonces es como que un pariente suyo haya venido el año pasado al Salvador, ahorita está en Guatemala y le dice, mira, te puedes venir aquí a Guatemala, te traje unas cosas. Y usted se va a Guatemala a encontrarlo. Y ese mismo pariente suyo viene el otro año. No vamos a hablar de tres venidas, vamos a hablar de dos venidas, la del año pasado y la siguiente. Porque la de ahorita que está en Guatemala no vino, solo se acercó. Entonces Pablo trae esa revelación. Vamos a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y alguien debe haber dicho, gloria a Dios. Vamos a recibir al Señor en el aire. Y Pablo dice que estas palabras deberían de servirnos para alentarnos unos a otros. Cuando alguien anda triste, anda un poco desanimado, anda frustrado, anda deprimido por circunstancias negativas en la vida, dice que estas palabras tendrían que animarnos. ¿Por qué? Porque es nuestra esperanza. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Hermano, ya va a pasar esta pequeña tribulación, hermano. Descansen en el Señor. Esto ya se va a terminar. Cristo ya viene. Hoy está mucho más cercana a su venida que cuando usted creyó. Este mensaje puede servir para animarnos unos a otros. Está alguien endeudado, está alguien enfermo, está alguien pasando por tribulaciones. Este mensaje tiene que servirnos para animarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento de la iglesia es el final del sufrimiento. Y Pablo aquí claramente utiliza la palabra, seremos arrebatados. Entonces la segunda pregunta que usted tiene que hacerle a este creyente que usted encuentre burlándose de usted, de los que creen en el rapto secreto, dígale, bueno, sí, yo he entendido que Jesús habló de venir a traer a su pueblo, de venir a traer a los discípulos, pero si usted no cree, explíqueme y dígame qué significa lo que el apóstol Pablo escribió en Tesalonicenses 4:17, donde Pablo dice que los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Explíqueme. Y aquí claramente el apóstol Pablo está fundamentando, como siendo el apóstol a los gentiles, la doctrina que el Señor Jesús tocó de una manera muy superficial, voy a decirlo, en Juan 14. Aquí claramente dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que han resucitado con cuerpo glorificado. Con los que Jesús traerá del cielo para que reciban nuevos cuerpos. Yo, hermano, yo no puedo ni imaginarme esto de la transformación del cuerpo. Esto de personas muertas que reciban cuerpos glorificados y van a aparecer así de repente junto a nosotros. ¿O será que en el aire vamos a ver los cuerpos de los creyentes siendo levantados, brillando, resplandeciendo? Mi mente se queda bien corta. Pero sí podemos entender que el Señor habla acerca de la glorificación. Porque Pablo en Corintios habla claramente de que así como trajimos la imagen del primer Adán, vamos a tener la imagen del postrer Adán. La imagen que el Señor Jesús tiene habiendo resucitado, habiendo sido glorificado. Entonces, para efectos de fundamentar nuestra fe, verso 14 dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Cristo.
Verso 16 dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y verso 17 dice que seremos arrebatados juntamente con ellos. Y claramente la palabra dice, para recibir al Señor en el aire, porque Él no viene a la tierra. Ahora, vámonos a 1 Corintios 15. Ahora el apóstol Pablo agrega algunos detalles sumamente importantes que nosotros tenemos que conocer. 1 Corintios capítulo 15, verso 51. El apóstol Pablo escribió esto. He aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hermano, la transformación de nuestro cuerpo es una gran esperanza. Porque desde el Antiguo Testamento está escrito que el cojo va a saltar. Los oídos de los sordos se van a abrir. Los ciegos van a ver. La restauración de todas las cosas es una esperanza sumamente importante. Es parte de nuestra expectativa de la manifestación de la gloria de Dios, porque Él va a restaurar todas las cosas. Entonces, en el cuerpo glorificado no habrán imperfecciones. En un cuerpo glorificado se habrá de corregir todo mal funcionamiento. Todo va a ser perfecto. Toda limitación, toda discapacidad, todo mal funcionamiento en el cuerpo va a ser corregido por el poder de Dios para su gloria y para la bendición de su pueblo. Entonces Pablo aborda este tema ahora en Corintios con un montón de detalles sobre la glorificación. Y él lo aborda diciendo que es un misterio. O sea que esto de la transformación es un misterio. Esto del arrebatamiento es un misterio. Pero un misterio que ahora puede darse a conocer a través de la doctrina apostólica. No todos vamos a dormir, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. Tanto los muertos van a recibir un cuerpo glorificado, como los vivos vamos a ser transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañazo dirían algunos, ¿verdad? Mire cuál es el poder de Dios. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo entonces ahora está juntando la revelación de Tesalonicenses, agregándole detalles a través de este pasaje en Corintios 15, hablando acerca del Señor viniendo, muertos siendo resucitados, vivos siendo glorificados, siendo transformados, y los muertos que ahora tienen cuerpo, con los vivos que ya tenían, los dos siendo glorificados o siendo transformados, subiendo para encontrarse con el Señor en el aire, con cuerpos incorruptibles. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que tiene sentido que en los evangelios no se pusiera mucho énfasis sobre el arrebatamiento, porque el énfasis en los evangelios era Israel, era que ellos reconocieran al Mesías. Era que ellos reconocieran que Jesús era el Hijo del Hombre, que Él era Dios manifestado en la carne, que los judíos llegaran a creer en Él. Pero posteriormente, a través del apóstol Pablo, el evangelio es predicado a los gentiles y se les enseña que ya no tienen que cumplir la ley, que ha habido un cambio de ley, ya no tienen que circuncidarse, ya no tienen que guardar el sábado, ya no tienen que comer cordero porque el cordero nuestro es Cristo, Él es nuestra Pascua que ya fue sacrificada. Y ya no tenemos que celebrar ni guardar los días a la manera religiosa y legalista que como se hacía en el Antiguo Testamento, sino que somos parte de la dispensación de la gracia, donde alcanzamos la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo.
Y como parte de la revelación de Dios para la iglesia, para los judíos y los gentiles que se convierten creyendo en Jesús como Señor y Salvador, viene la revelación de que va a haber transformación de los cuerpos, va a haber glorificación, y que a los creyentes que les toque vivir los tiempos finales, Él los va a levantar con cuerpos glorificados. Y que esto va a suceder antes de que venga la gran tribulación sobre la tierra. Entonces usted tiene que tener clara la secuencia de los eventos. El Señor volverá. Los muertos en Cristo, es decir, nuestros parientes cristianos cuyos espíritus están en la presencia de Dios, conscientes. Así como Jesús dijo que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y dice también que el rico fue llevado al infierno. Estaban conscientes. Deje de andar diciendo que los parientes en Cristo están dormidos. No, ellos están conscientes, están despiertos. En el cielo nadie duerme. Aquí es que nos cansamos y nos fatigamos. Pero en el mundo espiritual no. Entonces los creyentes, los muertos en Cristo, que están en la presencia del Señor, esperando la glorificación, esperando la resurrección, van a ser traídos para poder recibir cuerpo glorificado. Los creyentes que alcancemos a estar vivos en ese tiempo, experimentaremos una transformación de nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. Mire qué tremendo es el poder de Dios, que en un instante su cuerpo va a ser cambiado, transformado, glorificado, vestido de luz, vestido de inmortalidad, vestido de incorruptibilidad. Transformado, será un cuerpo sin sangre, porque en la sangre es donde está la corrupción. Entonces parte de la transformación de nuestro cuerpo consiste en eso. Por eso la palabra dice que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Nuestra carne tiene que ser transformada, glorificada. ¿Cómo? Yo no sé. Pero sí puedo asegurarle que será un cuerpo sin sangre, porque la vida de nuestra carne está en la sangre. Pero ese será un cuerpo glorificado en otro nivel, de lo cual Pablo habla ahí en Corintios 15, diciendo que a cada creación se le ha dado un cuerpo diferente. Que una es la gloria de la luna, de las estrellas, del sol, una es la carne de los peces, una es la carne de los otros animales. A cada quien Dios le dio un diferente cuerpo. Pero Dios va a glorificar el cuerpo de los creyentes. Entonces, el Señor Jesús, en el ministerio terrenal, habló claramente sobre el reino. Habló sobre su segunda venida. Habló sobre los eventos previos a la segunda venida. Pero habló en Juan 14 de este evento llamado el arrebatamiento. Y luego a Pablo se le concede la revelación, porque esa revelación tendría que ser dada a la iglesia conformada por los gentiles. Y nosotros tenemos que llegar a ese entendimiento, que tenemos un mejor pacto, fundamentado sobre mejores promesas. Entonces, creer en el arrebatamiento no es creer en una tercera venida, porque Él no viene a la tierra. Nos encontramos con el Señor en el aire. Ahora, finalmente, es por causa de que esta doctrina tiene sentido cuando juntamos las piezas de lo que Jesús dijo en Juan 14, lo que Pablo dijo en Tesalonicenses 4 y lo que Pablo dijo o escribió en Corintios 15, que tiene sentido colocar una pieza más, y es la de Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9. Ahí encontramos algo que solamente tiene sentido si hay un grupo que son millones de personas que han sido sacadas de la tierra a través del arrebatamiento y han sido llevados al cielo. Y esta sería la tercera pregunta que usted le puede hacer a cualquiera que se burle del arrebatamiento. Porque eso es lo que sucede. La gente que no cree en el arrebatamiento se burlan de los que sí creemos. Entonces la tercera pregunta que usted tiene que hacerle a cualquier persona que se burle porque usted tiene la esperanza del arrebatamiento sería esta: explíqueme quiénes son los que están en Apocalipsis capítulo 5 verso 9 en el cielo
antes de que se comience a narrar en el capítulo 6 de Apocalipsis el inicio de la gran tribulación. Porque a Juan se le dice, te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de estas. Todo lo de las 7 iglesias. Pero a Juan se le muestra la adoración a Dios, porque Él es el creador, en el capítulo 4 de Apocalipsis. Pero a Juan luego se le muestra que la misma adoración que se le da a Dios, se le da también al Cordero, porque el Cordero es el Redentor. Y luego en el capítulo 6 se abre el primer sello, a Juan se le muestra lo que va a suceder en la tierra. Entonces, Apocalipsis 4 y 5 es un evento en el cielo. Antes de que a Juan se le revele lo que va a darse en la tierra con la apertura del primer sello, que es la manifestación del anticristo, que es el falso Cristo que va a hacer un pacto con Israel, va a hacer un pacto con los judíos y los va a engañar. Ellos van a creer que el Mesías ha llegado. Pero a partir de ahí se narra todo el sufrimiento, todos los padecimientos, todos los trastornos y diferentes acciones que son juicios de Dios que vienen sobre la tierra. Pero nos detenemos en el 4. A Dios se le está adorando porque Él es el creador. Amén. Nos detenemos en el 5. A Jesús se le adora porque Él es el redentor. Y entonces leemos, verso 9. Juan dice que él vio millares y millares. Habían ángeles. Estaban los 24 ancianos, que se cree que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, representando el antiguo pacto y el nuevo pacto. Juan dice que había una gran cantidad de seres vivientes, millones y millones. Y no se dice claramente que es la iglesia. Pero mire este detalle. Apocalipsis 5:9. Esos millares cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Se está adorando a Jesús. Se le está dando gloria al Cordero. Se está reconociendo que Él fue inmolado, Él fue sacrificado, su sangre fue derramada en expiación, en sustitución nuestra. Los ángeles no pueden cantar de redención. Nadie puede cantar de salvación por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, ¿cómo es que a Juan, antes de mostrársele la gran tribulación, y ahí en Apocalipsis claramente se puede probar que son 7 años, cómo es que a Juan, antes de que se le muestre a partir del capítulo 6 el inicio y el desarrollo de la gran tribulación, se le muestra que en el cielo hay adoración al que está sentado en el trono y al Cordero? ¿Cómo es que a Juan se le muestra y él puede mirar a estos millones y millones cantando de redención? Y cantando específicamente de que ha sido con la sangre, y hablando acerca de la posición de reyes y sacerdotes. La respuesta es porque la iglesia ha sido arrebatada antes de que comience la gran tribulación. Y por eso Pablo dice, es que les voy a decir un misterio. Un misterio es algo que no todos conocen o no todos entienden. No necesariamente un misterio es algo oculto y que nadie sabe, sino que un misterio es algo que está oculto y que es conocido por pocos. Y quizá usted sea de los pocos que saben que el Señor volverá por la iglesia. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los vivos vamos a ser transformados. Nos encontramos con el Señor en el aire para ser llevados al cielo temporalmente, mientras en la tierra se desarrollan los juicios. Mientras en la tierra habrá gran mortandad. Mientras en la tierra los judíos hacen un pacto con el falso Mesías, y a los 3 años y medio se dan cuenta que ese no era el Mesías. El templo va a ser reconstruido, los sacrificios van a ser restablecidos de nuevo,
Pero a la mitad de la gran tribulación, algo que está conectado con Daniel y el libro de Apocalipsis, es la abominación desoladora. El falso Cristo va a entrar al templo y lo va a profanar, haciéndose pasar como Dios. Y los judíos se van a dar cuenta de que ese no es el Mesías. Es un gobernante mundial levantado con el poder satánico que los ha engañado. Y a partir de ahí Israel tiene que comenzar a huir los otros 3 años y medio. Entonces la gran tribulación es tiempo de grandes sufrimientos para la humanidad sobre la tierra. La gran tribulación es un tiempo para poder probar a los moradores de la tierra. Y es un tiempo para traer juicio sobre Israel por su dureza, por haber rechazado al Mesías. Pero nosotros que sin haberlo visto, sin haberlo oído, hemos creído en Él, tenemos esta esperanza de gloria, tenemos la esperanza de resurrección, tenemos la esperanza de redención, tenemos la esperanza de ser librados de la tribulación que viene sobre la tierra. Entonces, anímese con esto esta mañana. Si usted vino esta mañana cargado, situaciones personales, de salud, económicas, legales, lo que sea, tome ánimo. Esta vida es temporal, hermano. Este sufrimiento ya va a pasar. El Señor viene. Él viene por su iglesia. Él va a levantar a su pueblo. Y viene el día en que se cumplirá que Él va a enjugar toda lágrima. Ya no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber memoria de las cosas pasadas, porque el Señor hace todas las cosas nuevas. Posicionémonos entendiendo, Él nos ha hecho reyes, personas en autoridad, porque antes éramos esclavos del pecado y ahora tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Él nos ha hecho sacerdotes, ministros de Él. Posiciónese como ministro. No sea un espectador mientras está aquí. ¿Sabe? Estamos trabajando en desarrollarnos, presionando al grupo de alabanza hacia la excelencia en la ejecución de los cantos, en la ejecución de los instrumentos. Pero luego hay que unir la iglesia. Que toda la iglesia se levante como un gran coro, con todo el corazón, dándole la gloria a Dios. Yo me gozo. El pastor Pablo, antes de que saliera, me dijo: pastor, qué bendición la congregación. Desobedientes son, le dije yo dentro de mí. Pastor, qué iglesia más bonita, me dijo. Mire, un ambiente, me dijo, que yo sentí. Ustedes tienen algo. Siempre los pastores me dicen lo mismo y yo sé qué es. Es el ambiente en la alabanza y la adoración. No se lo pierda. Y no lo arruine cantando desentonado tampoco, por favor. Afínese, afínese. Pero yo sé, hermano, que todavía podemos hacerlo mejor. Que aquí haya un coro, hermano. Lo vamos a practicar ahorita. Que aquí haya un coro, hermano, donde usted se oiga a usted mismo cantar. Y usted haga todo lo posible para que unánime podamos levantar desde este lugar una adoración de acuerdo a la dignidad del Señor. Aleluya. Mire, hermano, tal vez peque con el ejemplo, pero si Juan Gabriel cantaba con pasión querida, hermano, hermana, ¿no será que usted puede ponerle amor y pasión y entrega para adorar al que vive por los siglos de los siglos? Póngase de pie y démosle gloria. Vamos a adorar al Señor, al que reina, al que nos redimió, amén, al que le dio todo por nosotros. Sí, amén. Aleluya. Bendito Rey. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Gracias, Jesús. Sí, Señor. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Sí, Señor. Gracias. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro